Buenas noches. Ok. Bien, hoy día entonces nos toca la parte de trastorno obstructivo y trastorno restrictivo. Bien. Bueno, también repasando a lo que hicimos la última vez cuando estábamos viendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Ok, bien. ¿Pueden ver ahí mi diapositiva? Doctor. Ok, listo, empezamos. Entonces, hoy día trastorno obstructivo y restrictivo. Ustedes ya saben lo que se hizo la vez pasada, o sea, la semana pasada, cuando estábamos hablando de ventilación, ¿ok? Que es lo que se había explicado. Estamos hablando del control de la ventilación con los efectores de los músculos y los quimiorreceptores, que son los que regulan justamente el gatillaje de la descarga, de la depolarización de las neuronas que se encuentran a nivel del tronco encefálico conjuntamente con otras áreas como la corteza cerebral, el hipotálamo y entre otros núcleos subcorticales para que finalmente los efectores, que son los músculos respiratorios, se contraigan y inicien la mecánica ventilatoria, ¿ok? ¿Qué es lo que se produce con este cambio de contracción muscular? Es que esto influye dentro de la caja torácica, haciendo su expansión torácica, su amplexación torácica y también la pulmonar, la parenquimal, ¿no? Entonces, eso hace una diferencia de dos variables físicas que son presión y volumen, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver, porque hoy día vamos a ver un tanto de mecánica ventilatoria, sobre todo cuando hablamos de volúmenes pulmonares. Entonces, cuando ya sabemos de que esto está alterado, pues podemos encontrar pacientes con hiperventilación, hipoventilación o algunas formas de respiración peculiares como Cheyne-Stokes, Biot, que ya sabemos que tienen estos periodos de apnea y que definitivamente se trata de algo a nivel neurológico, ¿no? Versus Kussmaul, que ya sabemos que es una respiración similar a la hiperventilación, más taquipnea, y que se produce por el aumento de radicales de protones, ¿no? Lo cual se produce, por ejemplo, en temas de tanto acidosis metabólica como acidosis respiratoria. ¿Okay? A nivel del tronco encefálico sabemos que estos reguladores son los que actúan entre ellos, como por ejemplo el grupo dorsal, ventral, el área onéustica y el área neumotáxica. Entre ellos son los que regulan la ventilación, ¿ok? Ya sabemos que el principal gatillo de todo esto es el CO2 y el pH a nivel de los quimiorreceptores centrales, ¿no? Y acá la inervación a nivel medular, ¿okay? Que va a nivel de la médula, a nivel de las cervicales y de las torácicas, específicamente C3, C4, por ejemplo, con la inervación del nervio frénico, la inervación diafragmática, ¿okay? El músculo diafragmático, potente músculo inspiratorio, ¿okay? Y los otros músculos que participan en inspiración y expiración, ¿okay? También participa el vago, ¿no? Como el vago participa básicamente en la inervación autonómica a nivel del árbol bronquial. Lo que va a producir es que haya un aumento de las secreciones a nivel glandular, porque lo que va a como inervar son estas glándulas como sistema parasimpático, ¿ok?
y también va a regular la contracción del músculo liso bronquial. Entonces tenemos los dos músculos, o los dos, mejor dicho, las dos clases de músculos inspiratorios y expiratorios. Recuerden que el esternocleidomastoideo y los escalenos son músculos inspiratorios y digamos, la disincronía de estos músculos es lo que se observa como tirajes, ¿no? Que es lo que también vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces tenemos que estos músculos se insertan en esta caja torácica y lo que permiten es la amplexación de la caja torácica. Esa amplexación de la caja torácica, la distensibilidad de la caja torácica en relación con el parénquima pulmonar, juega un papel muy fundamental dentro de la estructura pulmonar para el manejo de los volúmenes que entran a la vía aérea y también netamente hasta las últimas generaciones, hasta la 23ª generación bronquiolalveolar. Entonces, tenemos un cúmulo de gases que entran a este parénquima pulmonar y como ustedes ven aquí, está en relación con el aparato cardiovascular. ¿Eso qué significa? Que en inspiración definitivamente hay como un estrujamiento dentro de la caja torácica provocado por los pulmones que presionan por el tema de justamente el aumento de las presiones indotorácicas hacia la estructura cardíaca, lo cual hace también que los volúmenes tanto sistólicos del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo se afecten con la inspiración y la expiración. Entonces tenemos una cúpula diafragmática bien formada, ¿ok? La cual pues vemos aquí anatómicamente bien formada. No en todos los pacientes es así, por lo que en algunos pacientes pueden tener alteraciones ventilatorias, ¿ok? Lo otro tenemos que saber que, como ya les dije, esas alteraciones o estas diferencias de presiones y volúmenes hace justamente ver que este pulmón cumple esa función de mecánica ventilatoria, presiones y volúmenes pulmonares. Y si hablamos de presiones, estamos hablando de la presión a nivel de la boca, la presión a nivel de la vía aérea, de toda la vía aérea, hasta el alveolo, que también tiene una presión alveolar, y una presión pleural. Desde la boca hasta el alveolo, el tema es que con la glotis abierta, o con las laringe o las cuerdas vocales abiertas, lo que se ve es que la presión, tanto atmosférica, que es de 760 a nivel del mar, conjuntamente con la alveolar, se igualan, ¿ok? Y esa igualdad de 760 a nivel del mar se consigna como un valor cero, ¿ok? Cero, por consenso, ¿bien? Entonces tenemos esta diferencia de presiones, de la presión atmosférica versus la presión alveolar, una diferenciación de presiones, ¿ok? Que como ya les dije, que como hay una apertura de las cuerdas vocales y de la glotis, pues esta vía aérea es permeable con la atmósfera, ¿ok? Lo cual iguala sus presiones. Hasta que se cierra y las presiones ya son diferentes dentro del alveolo, depende si es inspiración o expiración, y en relación con lo que está alrededor, que vendría a ser la pleura, ¿no? Entonces, ya sabemos que las presiones alveolares en inspiración disminuyen, o sea, están por debajo de cero, ¿ok? O sea, -1 puede ir hasta -2, mientras que la expiración, la presión alveolar aumenta, o sea, a +1, +2. Estas presiones que cambian digamos, de presión negativa a positiva, se relaciona con esta presión pleural. A diferencia de la presión pleural, como les dije, hay una diferencia de la distensibilidad que produce la caja torácica en relación al parénquima pulmonar. Lo que evidentemente en el medio son las membranas de la pleura, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral, ambas que forman un espacio virtual, que en el momento de que esto tiende a separarse porque la amplexación torácica conjuntamente con la distensibilidad alveolar juega una retracción, un retroceso elástico
y eso hace de que haya una diferencia en la pleura. Debe ser en inspiración a -5, -7, en expiración, o perdón, al inicio de la inspiración -5, -7, al finalizar la inspiración puede llegar hasta -10 y luego en la expiración regresa otra vez a hasta -5. Por lo tanto, la presión pleural siempre se mantiene negativa. A diferencia de la presión alveolar, que en un inicio, en inspiración, arranca de 0 y luego otra vez, y luego se vuelve negativa a -1, -2, para luego termina en inspiración, se vuelve a 0 y la expiración se vuelve positiva, en la presión pleural siempre se mantiene negativa, ¿ok? Esta diferencia justamente de presiones habla de lo que hablamos como mecánica ventilatoria en la explicación biofísica de la presión transtorácica, ¿ok? Y la presión transtorácica vendría a ser la diferenciación de la presión alveolar y la presión barométrica, es decir, la atmosférica, es decir, esta presión alveolar con la presión atmosférica, que vendría a ser justamente, como les dije, cuando la glotis o la epiglotis y la, ¿cómo se llama? Laringe, cuerdas vocales abiertas, lo cual permite el pasaje de la vía aérea, el pasaje de volumen de gas, ¿ok? Ese tipo de presión, estábamos hablando que esta es la presión a través del sistema o del aparato respiratorio. Esta es la presión, la diferenciación del alveolar menos la barométrica, ¿ok? Y a esto se suma, para hablar de presión transtorácica, la presión alveolar menos la pleural. O sea, habíamos visto que la presión alveolar es más menos, depende de inspiración y expiración. En cambio, la presión pleural siempre es negativa. Bueno, acá se resta la presión alveolar menos la presión pleural y tenemos la presión transpulmonar. Entonces, la presión transtorácica maneja dos tipos de presiones: la presión del sistema o del aparato respiratorio y las presiones transpulmonares. Esta de acá es muy interesante porque la vamos a ver en las curvas de presión y volumen. Entonces, la distensibilidad, cuando estamos hablando de distensibilidad o compliance pulmonar, estamos hablando de que es igual a la diferencia de volumen, el volumen inspirado-expirado, entre la diferencia de presiones en inspiración y expiración. Eso significa la distensibilidad o compliance. Pero la elasticidad o retracción vendría a ser un efecto físico contrario. Ese es el retroceso que se produce a lo normal después de la distensibilidad pulmonar. Y es al revés, es decir, la diferenciación de la presión sobre la diferenciación de volumen pulmonar. Entonces, cuando estamos hablando de fuerzas que se oponen a a, al pasaje en el momento de la inspiración y el movimiento de volumen de gas hasta la estructura alveolar, entonces las fuerzas que se oponen son la resistencia, ya que esto es muy importante debido a que lo que vamos a ver hoy día es justamente la diferenciación entre obstructivo y restrictivo. Y cuando estamos hablando de patrones obstructivos, esto es uno de los factores más importantes de los pacientes que tienen patrón obstructivo, ¿ok? Entonces, esto se refiere netamente al pasaje de la vía aérea. Y acá, por ejemplo, estamos hablando ya de la vía aérea central, que ofrece una resistencia del 75%, mientras que la vía aérea al 25%. La pequeña vía aérea ofrece evidentemente menos resistencia. ¿Por qué? Porque conforme se va profundizando en el parénquima pulmonar, las bifurcaciones hacen de que la resistencia baje. A diferencia de que cuando se está acercando a la parte proximal hacia los bronquios principales, la resistencia comienza a aumentar. Y la elastancia, ese es el otro factor como fuerza opositora, que se refiere netamente al parénquima pulmonar. Tanto a la distensibilidad como al proceso de elastancia es lo que se va a alterar, por ejemplo, en los procesos restrictivos, ¿ok? Entonces tenemos una inspiración y otra expiración, ¿ok? Delegada, creo que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Hay alguien que quiere entrar? Si más no me equivoco. Sí, sino que no quería interrumpirlo. Ok, a ver, vamos a ver quién. Ok, listo, ya está. Voy a compartir otra vez. Bien.
Bien, ¿se ve en la pantalla? Sí, doctor. Entonces, cuando estamos hablando de inspiración, esta parte de acá, esta línea de acá, esta es la línea de inicio de inspiración, esta es la línea de final de inspiración y comienzo de la expiración, y esta línea es la final de expiración, ¿ok? Bien, vamos a ver con la pleural. La presión pleural ya habíamos dicho que es negativa, empieza en -5 al inicio de la inspiración, puede llegar hasta -10, depende, ¿no? En condiciones de reposo puede llegar hasta -9, -10, pero en condiciones, por ejemplo, cuando usted está inflando un globo, entonces ahí la presión se vuelve cada vez más negativa, ¿ok? Y este es al final de la inspiración, porque al comienzo ya de la expiración va a comenzar a disminuir hasta equilibrarse otra vez a -5, ¿ok? A -5. Entonces, acá vemos que la presión en el ciclo respiratorio, inspiración-expiración, siempre es negativa. La presión alveolar pasa todo lo contrario. La presión alveolar, a diferencia de la presión pleural, se comporta que al inicio inicia en cero, ¿ok? Cuando estamos hablando de 0 a -5, por ejemplo, aquí, estamos hablando del 0 de 760, ¿verdad? O sea, 760 milímetros de mercurio es el 0. Y cuando estamos hablando de -5, estamos hablando de -5 de 760, es decir, 755, ¿correcto? A nivel del mar. Por eso es que esta de -5, esta presión de -5 centímetros de agua, o convertido, por ejemplo, a milímetros de mercurio, está hablando del cero, o sea, partiendo del cero atmosférico, ¿ok? Evidentemente que va a depender si es que estamos a nivel del mar o a nivel de la altura. La cosa es que sea en altura o no, esta presión alveolar de cero, ¿ok? Baja a -1 después del inicio de la inspiración, puede llegar a -2, puede ser más todavía en condiciones de actividad física o como algún tipo de resistencia que haya pues para, digamos, que genere mayor distensibilidad pulmonar. Entonces, esto definitivamente está sujeto a variabilidad, pero en condiciones de reposo es de -1, ¿ok? Y estamos hablando de condiciones de reposo como que un paciente está tendido durmiendo, ¿no? Entonces, este paciente está en -1, ¿ok? Y luego de -1, al terminar la inspiración, regresa a cero. Es cero, estamos hablando de terminación de la inspiración, inicio de expiración, y continúa con la expiración y se vuelve positiva la curva. A +1 y luego baja al terminar la expiración y se vuelve otra vez a cero. O sea, se equilibra en cero, ¿ok? Muy diferente de la pleural, que no se equilibra a cero, se equilibra a -5, ¿ok? Luego, tenemos el flujo aéreo, por ejemplo, acá. El flujo en inspiración, fíjense que el flujo se vuelve negativo en un inicio. ¿Y por qué se vuelve negativo? Porque evidentemente es como que estuviera entrando a la vía aérea, ¿ok? Entra a la vía aérea para que en expiración se vuelva recién positivo, ¿ok? Positivo. Luego estamos hablando en litros por segundo, o sea que estamos hablando de 500 mililitros y 500 mililitros que sale, lo que vendría a ser el volumen tidal, que ya habíamos visto, que es el volumen alveolar más el volumen de espacio muerto, ¿correcto? El volumen tidal, que es que está acá, ¿ok? Que vendría a ser igual, fíjense que acá, a diferencia del flujo, el volumen es totalmente positivo, ¿no? Claro, porque es la cantidad mesurada de volumen que está entrando a la vía aérea, ¿ok? Entonces acá tenemos un volumen inspirado y un volumen expirado. Entonces, a la pregunta, ¿dónde se mide el volumen tidal? El volumen tidal se mide como volumen expirado, o sea, aquí. Y ese volumen expirado se mide como en promedio 500, pero ustedes ya saben que tiene que es por kilo de peso, ¿no? De 8 a 10 mililitros por kilo de peso, ¿ok? Entonces, la diferencia de presiones hace la diferencia de volúmenes, ¿ok? Y esa diferencia entre volumen y presión hace la distensibilidad, la complacencia que tiene el parénquima pulmonar, la distensibilidad que genera esa diferencia de volumen y presión, ¿ok? Entonces,
tenemos acá esta curva que ya lo habíamos visto la semana pasada. En esta curva, por ejemplo, parte de un 0, ¿ok? Y estamos hablando de cambios de volumen, ¿no? O sea, de 0, en el eje de las Y es volumen y en el eje de las X es presión, ¿ok? Entonces es una curva presión-volumen. Aquí, por ejemplo, de una presión negativa, estamos hablando de la presión negativa pleural, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la presión negativa es pleural. Entonces, inicia la presión a -4 de pleura en este paciente, inspira el paciente, ¿ok? Y llega hasta un volumen máximo. Y este volumen a una determinada presión de aproximadamente -6, ¿ok? Genera aproximadamente 500 mililitros, lo que vendría a ser un volumen tidal. Y luego de eso cae, ¿ok? En expiración y luego cae otra vez a 0, ¿ok? El volumen. Al caer el volumen, cae la presión. Y de estar en -6, otra vez regresa a -4, ¿ok? Entonces, esto es la típica curva volumen-presión sobre, o sea, acá está hablando, graficando prácticamente el volumen tidal, ¿no? O sea, el volumen corriente, ¿ok? En la gráfica presión-volumen. ¿Y qué vendría a ser esto que está acá? La histéresis. Histéresis generada por el surfactante pulmonar, ¿ok? Gráfica de la derecha. Acá es otra gráfica que no es similar, no es igual, mejor dicho, es similar pero no es igual. ¿Por qué? Porque está hablando lo mismo, volumen y presión. Pero como usted ve aquí, está hablando de litros, ¿ok? Y eso es una parte muy importante, fijarse en las gráficas. Acá está hablando de litros, en cambio acá está hablando de decimales, o sea, 0.5 litros, lo que vendría a ser 500 mililitros. En cambio acá está hablando de litros, ¿ok? En números enteros, litros. Y acá en la presión está hablando de la presión transpulmonar, PTP, presión transpulmonar. Lo que aquí está hablando en presión pleural lo está hablando de forma negativa, o sea, lo está graficando de forma negativa. Pero en cambio acá lo está graficando de forma positiva. ¿Por qué el gráfico cambió de forma negativa a ser positivo? Porque la presión transpulmonar se grafica de forma positiva, o mejor dicho, se mide de forma positiva. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que la presión transpulmonar vendría a ser la diferencia entre la presión alveolar menos la pleural, ¿ok? Lo que habíamos visto en el gráfico anterior es que la presión alveolar, que hay acá, se diferencia en la pleural y lo que hace es la diferenciación de la presión transpulmonar en forma positiva, ¿ok? Ejemplo, si la presión alveolar de 0 al terminar la inspiración o durante la inspiración baja a -1, se resta, o sea, se resta la pleural. Y habíamos dicho que la pleural es de -4, -5, ya que sea -6, por ejemplo, que se está iniciando la inspiración, ¿ok? A -6. Entonces sería -1 menos -6. Entonces ese -6 se transforma en positivo y sería 6 -1. La diferencia sería de 5 positivo. Y eso vendría a ser la presión transpulmonar, ¿ok? ¿Por qué siempre va a ser positiva acá? Porque es menos la pleural y la pleural es negativa, ¿ok? Entonces, por eso es que siempre la presión transpulmonar va a ser positiva. Entonces acá estamos hablando de positivo transpulmonar en vista de que es la resta de la alveolar menos la pleural, ¿ok? Pero es lo mismo, gráficamente es lo mismo, es decir, que lo que está viendo es igual inspiración, igual expiración, lo mismo acá, inspiración y expiración. Eh, ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Acá está comparando la normalidad, como habíamos dicho la otra vez, la normalidad de esta gráfica presión-volumen. Aquí, por ejemplo, en un paciente, la presión transpulmonar inicia en 10, ¿ok? Y termina en aproximadamente 40 de presión transpulmonar y el volumen que maneja de 10 a 40 con una diferencial de 30 milímetros o centímetros de agua, ¿ok? Una diferencial de 30, el volumen es de aproximadamente 2.5 hasta 5,
lo cual sería una diferencial de 2.5 litros. Es decir, 10 centímetros, 30 centímetros de agua mide o mueve 2.5 litros, ¿no? Que eso es lo que se observa aquí, ¿ok? ¿Qué pasa en un paciente con fibrosis pulmonar? En un paciente de un patrón restrictivo, ¿ok? Restrictivo. En un paciente restrictivo, la presión comienza a elevarse más. De 10 pasa a 40 y llega como está acá, casi llegando a 50, ¿ok? Lo cual hay una diferencia de presión aproximadamente de 50 centímetros de agua, ¿ok? Pero ¿por qué está generando mucha presión ese pulmón fibrótico? Para movilizar la mayor cantidad que pueda de volumen. Y aun cuando la diferencial llega a 50, mucho más que 30 de lo normal, miren, el volumen que maneja es muy poquito, llega hasta 3.5 con A2, o sea, más o menos 1.5 litros. Entonces es muy poco comparado con los 2.5 que maneja el pulmón normal en esta gráfica. Entonces, evidentemente acá deja la expresión del paciente con fibrosis pulmonar. Demasiada presión para poco movimiento de volumen. Muy diferente al enfisema, patrón obstructivo, ¿ok? Patrón de POC. El patrón de POC o el patrón de enfisema por obstrucción, fíjense que las presiones de transpulmonar está por debajo de 10, ¿ok? Más o menos 5. Y la presión que llega es hasta 20, o sea, aproximadamente de 5 a 20, 15 centímetros de agua. 15, ¿ok? Centímetros de agua. Con solo 15 centímetros de agua, miren el volumen que maneja, aproximadamente 3 litros, o sea, mucho más de lo normal. ¿Y eso por qué? Porque estos pacientes, evidentemente por el enfisema, la ruptura de los tabiques bronquiolioalveolares, genera mayor atrapamiento de volumen residual y eso aumenta la capacidad funcional residual y por lo tanto aumenta el volumen pulmonar y eso hace que el volumen pulmonar también aumente a expensas de la capacidad funcional residual. Entonces, por eso es que acá tenemos un pulmón con poca presión, pero con bastante volumen, ¿ok? Entonces, no se olviden de esas diferenciaciones de este tipo, tanto restrictivo como obstructivo, en la curva presión-volumen. Entonces, esta curva presión-volumen nos sirve para qué? Para identificar como, por ejemplo, lo que se vio anteriormente, pues el grado de presión, la distensibilidad. También nos permite identificar cómo es que el pulmón tiene variabilidad en cuanto a las presiones, tanto en la base como en el ápice. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada, las presiones cada vez más positivas en la base y cada vez menos negativas, y es por eso que algunas patologías se centran más en el ápice que en la base. Ya saben que la distensibilidad es la que más se va a afectar cuando el pulmón en la base se afecte o se injurie, ¿ok? Y es lo que vamos a tener en los pacientes que hay veces con neumonía, no es lo mismo un síndrome de condensación en la base que un síndrome de condensación en el ápice. Acá definitivamente es donde más va a afectar la capacidad funcional pulmonar por la distensibilidad alveolar y parenquimal también, ¿ok? Bien, entonces estas diferencias de presiones son vistas en condiciones fisiológicas en bipedestación, ¿ok? En bipedestación. Pero si usted, digamos, se tiende, o sea, si usted se recuesta, la parte apical ya cambiaría, sería la parte anterior y la parte posterior sería la base, ¿ok? Entonces las presiones van modificándose de acuerdo a la posición que tiene el paciente. Es por eso que los pacientes, por ejemplo, que tienen edema agudo de pulmón o que tienen algún tipo ya de EPOC o fibrosis pulmonar, estos pacientes no pueden estar tendidos, estos pacientes tienen que estar durmiendo algunos hasta en 45, algunos en 60 grados, algunos llegan hasta 90 grados, como ustedes ya saben, la posición, por ejemplo, tipo ortopnia, hace que estos pacientes duerman en ángulo recto. ¿Y eso por qué? Porque la distensibilidad pulmonar está tan afectada, no solamente, por ejemplo, los pacientes cardiovasculares, o por la parte cardiovascular, sino también por la parte pulmonar, que la distensibilidad está tan afectada que estos pacientes necesariamente tienen que estar en una posición así, ¿ok?
Entonces, ese es el detalle de las lesiones que pueden tener a nivel pulmonar. ¿Ok? Entonces, tenemos que la presión pleural, como vemos ahí, va haciéndose cada vez más positiva conforme se está yendo a la base. El volumen y la capacidad funcional residual se torna más con un volumen de capacidad funcional residual en la parte superior, en el ápice, que en la base. Y la ventilación, evidentemente, es más en la base que en el ápice. Y es por eso que la parte basal es la que puede estar más afectada en pacientes con algún tipo de patología consolidativa o intersticial en la base. ¿Ok? Recuerden que el surfactante pulmonar permite este fenómeno que es distéresis, pero que cada vez que el alveolo se llena de exudado o trasudado, esto desaparece y por lo tanto el alveolo se colapsa. Acá vemos en un gráfico la curva del tórax, la distensibilidad del tórax, y este gráfico es la distensibilidad del pulmón, pero claro, está en forma aislada, pero juntas es esta gráfica negra que está aquí. Cuando estamos hablando de que el volumen de las curvas anteriores, estamos partiendo de aquí, ¿ok? Es decir, que estamos partiendo que de acá el paciente comienza a inspirar y luego comienza a expirar, ¿ok? Entonces, esta línea que está acá vendría a ser la línea que habíamos dicho, digamos, del volumen corriente, ¿ok? Pero todo lo que está por debajo, como está aquí, todo lo que está por debajo, o sea, esto de acá, es la capacidad funcional residual. En otras palabras, nosotros estamos ventilando con nuestro volumen corriente sobre la capacidad funcional residual, ¿ok? Y esta capacidad funcional residual, ya ustedes saben que se divide en dos: el volumen de reserva expiratorio y este volumen residual que no lo vas a botar, ¿ok? Salvo ya post-mortem, pero normalmente no se bota, ¿ok? Entonces, tenemos el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Juntos es la capacidad funcional residual, ¿ok? Capacidad funcional residual. Cuando tenemos un proceso obstructivo, justamente esto es lo que aumenta. En los pacientes con EPOC, en los pacientes que retienen volumen por enfisema, por bronquitis, este volumen aumenta a expensas del volumen residual. El volumen residual que se localiza a nivel de estructuras alveolares o bronquioalveolares comienza a aumentar, y este volumen comienza a aumentar aumentando la capacidad funcional residual. Al aumentar la capacidad residual, ya el cero ya no vendría a estar acá, sino vendría a estar más arriba. Entonces, al aumentar el volumen tidal o volumen corriente, estamos aumentando también la capacidad pulmonar total. Entonces, todo corre hacia arriba por expensas del volumen residual. En los patrones restrictivos es al revés. En los patrones restrictivos, por el daño que se produce en el parénquima pulmonar, la capacidad funcional cada vez se va disminuyendo. El volumen residual va disminuyendo. El volumen corriente va disminuyendo y también la capacidad vital en su totalidad va disminuyendo. O sea, todos los volúmenes comienzan a disminuir, ¿ok? La gran diferencia entre un obstructivo y un restrictivo, ¿ok? Entonces, esto ya lo hemos visto, las diferencias de presiones, ya saben que dan cambios de volúmenes, y esto tanto en inspiración y expiración. Entonces, estamos hablando que la diferencia entre justamente esta presión alveolar y la presión pleural tendría que ser la presión transpulmonar. Esta diferencia de presiones hace cambios de volúmenes, ¿ok? Y al hablar de diferencia de presión, volumen, también estamos hablando, ya hemos hablado también de resistencia, estamos hablando de flujos, o sea, es otra variable física, ¿no? Entonces, el flujo es otra variable física que también va a afectar, digamos, el desarrollo de los volúmenes y las presiones pulmonares, ¿no? ¿Y por qué? Por la ley de Ohm, ¿no? Presión es igual a flujo por resistencia, nos decía la ley de Ohm, ¿no? Presión es igual a flujo por resistencia, ¿ok? Entonces, las variaciones de presión afectan al flujo, ¿no? Y eso viceversa también. Las variaciones de resistencia afectan a la presión y esta afecta al flujo. Entonces, definitivamente, el flujo es otra variable física que también
va a tener algunas características, sobre todo cuando aumente la resistencia de la vía aérea. Estas presiones, entonces, que están determinadas por un flujo, ¿ok? Con una fuerza opositora que vendría a ser la resistencia de la vía aérea, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes con broncoespasmo, ¿no? Pacientes con patrones obstructivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que ya también habíamos mostrado la vez anterior, la vía aérea de conducción y la unidad respiratoria. La unidad respiratoria, que es la unidad funcional, sabemos que estas son las generaciones de pulmonares o bronquioalveolares, ¿okay? O de la vía respiratoria, de la vía aérea. Entonces son 23 generaciones, ¿ok? Que donde desde la 20 a la 23 está hablando de los conductos alveolares, ¿no? Y es básicamente la unidad, los alveolos, que son la mayor capacidad de distensibilidad que tiene el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando entonces de vía aérea y patrones de broncoconstricción o patrones obstructivos, generalmente es vía aérea de conducción. Algunas veces el enfisema puede llegar a alterar estos tabiques y definitivamente volverlos un tanto deformes y acumular volumen aquí, volumen de residual y aumentar la capacidad funcional residual y convertirse en un patrón obstructivo, ¿no? Y cuando estamos hablando de patrones restrictivos, todo esto digamos, se anula, ¿no? O sea, se edematiza, se llena de reactantes inflamatorios, destruyendo las unidades alveolares, como por ejemplo en la neumonía, ¿no? Entonces, la ventilación alveolar, ya hemos visto también eso, la ventilación alveolar, que vendría a ser estos 350 mililitros que se combinan con los 150 del espacio muerto y que finalmente es el volumen corriente. Ya sabemos que acá le ponen E porque en realidad es volumen expirado, ¿no? En realidad es el volumen expirado lo que se mide como volumen corriente, ¿ok? Entonces, cuando esto le multiplicamos por la frecuencia respiratoria, estamos hablando de ventilación. ¿Ok? Ventilación. Entonces, tenemos que un espacio muerto, ¿no? Un espacio muerto que puede ser anatómico y también alveolar, ¿no? El anatómico ya sabemos que es de 150 mililitros aproximadamente, entre 1 a 2 mililitros por kilo de peso, que vendría a ser esa área de conducción que se mencionó anteriormente. Pero también el espacio muerto también puede darse a nivel alveolar, lo que se conoce como espacio muerto fisiológico, en vista de que el alveolo tiene una mínima capacidad, digamos, de espacio muerto, porque en realidad casi el 99% de ellos son funcionales y por lo tanto cumplen una función de difusibilidad, lo que hablamos la semana pasada. Pero pasa que algunas veces por el envejecimiento o por patologías como por ejemplo tromboembolia o patologías que no van a permitir que el alveolo esté adecuadamente funcionando, este alveolo no cumple función y por lo tanto se convierte en espacio muerto. A eso se le conoce como espacio muerto fisiológico. ¿Okay? Entonces tenemos que la ventilación alveolar es parte de, ¿cómo se llama? O sea, el espacio muerto, conjuntamente con la ventilación alveolar, forma lo que se conoce como el volumen tidal, el volumen corriente, ¿ok? Entrada y salida, inspiración y expiración. Entonces, la ventilación alveolar se puede medir, sí, se puede estimar, sí, mediante qué, digamos, cómo se puede estimar mediante la producción de CO2. Habíamos hablado de eso también la semana pasada, la producción de CO2. ¿Por qué? Porque se produce en la célula y se tiene que eliminar por la vía respiratoria. Y esta se puede dividir entre la presión arterial de CO2 y multiplicarla por una constante. Con eso se puede sacar la ventilación alveolar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que hay cambios ¿cómo se llama? De volúmenes y presiones, estamos hablando de mecánica ventilatoria, aunado o añadido con variables como flujo, resistencias, ¿ok? Entonces, eso hace que haya cambios o sea, los cambios de presiones hace la variación de cambios de volúmenes. Y estos volúmenes son los que conocemos como volúmenes estáticos, como los volúmenes que están acá, que es el volumen corriente, por ejemplo, el volumen de inspiración máxima o el volumen de reserva inspiratorio,
el volumen de reserva expiratorio. Entonces, todo esto suma la capacidad vital, ¿ok? Si estamos hablando de lo que está por debajo de la capacidad vital, es el volumen residual. Si hablamos de que el volumen residual se suma al volumen de reserva respiratorio, estamos hablando de capacidad funcional residual, ¿ok? Y si estamos hablando de la suma de todos los volúmenes, estamos hablando de capacidad pulmonar total, ¿ok? La suma de estos volúmenes o el movimiento de estos volúmenes se pueden medir, ¿ok? Se pueden medir por técnicas espirométricas. Y también tenemos los volúmenes pulmonares dinámicos, que vendría a ser el volumen expirado en el primer segundo forzadamente. Por eso se le llama dinámico, porque es forzadamente, mediante una técnica espirométrica. También se puede calcular la capacidad vital forzada, que vendría a ser evidentemente el volumen al final de lo forzado, ¿ok? Después del procedimiento, aproximadamente 6 segundos, se calcula la capacidad vital forzada. Y la diferencia del BEF1 sobre la capacidad vital forzada. También se pueden medir flujos, como flujo expiratorio pico, por ejemplo, es este que está acá, y luego este flujo expiratorio cae y se puede dividirlo en percentiles, ¿no? Como el percentil 25, 50 o el 25-75, ¿no? Flujo expiratorio forzado, ¿ok? También es otra variable dentro de los volúmenes pulmonares dinámicos. Y no puede estimar el volumen residual y la capacidad pulmonar total porque ya hemos visto que esos son volúmenes estáticos, ¿ok? Entonces, los patrones fisiopatológicos van a depender de la ventilación, ¿no? Hablando de entornos obstructivos y restrictivos, ¿ok? Y, evidentemente, como estamos hablando de una enfermedad obstructiva, pues hay alteración de resistencia, flujo expiratorio y también de la compliance, donde la resistencia está aumentada, donde la compliance puede estar aumentada en un inicio, pero también progresivamente puede disminuir, ¿no? Entonces, esta resistencia aumentada hace que la compliance disminuya porque el flujo se reduce en la vía aérea, hay áreas hipoventiladas, el diámetro es reducido de la vía aérea y aumenta el trabajo ventilatorio, ¿ok? Y las enfermedades pulmonares restrictivas y es daño de parénquima, ¿ok? Y los volúmenes pulmonares, como ya les dije, se reducen. El flujo expiratorio máximo se altera, depende del tipo de patología, si es neuromuscular o alveolar intersticial. Y el trabajo respiratorio aumenta. Y también hay una disminución de la relación ventilación-perfusión. Entonces, el problema restrictivo puede ser anatómicamente localizado en el intersticio o en el alveolo, pero también puede darse a nivel de la estructura musculoesquelética, o sea, en el tórax, puede darse a nivel de la estructura de los músculos o neuromuscular, puede darse a nivel de la pleura, también del intersticio y también del alveolo, como ya se vio en la parte, ¿cómo se llama? Anatómica. Entonces, las enfermedades restrictivas pueden ser de diferente causa, ¿ok? Una de las principales es la neumonía o el distrés, ¿no?, que genera después de la neumonía. Eso ya lo hemos visto también la semana pasada. Lo que deja es una compliance baja, evidentemente volumen pulmonar reducido, áreas hipoventiladas y diámetro de la vía aérea aumentado con aumento del trabajo ventilatorio. La compliance, entonces, en un proceso restrictivo está disminuida, como se observa ahí, ¿ok? Bien, creo que, a ver, vamos a ver. Creo que el tiempo de los volúmenes estáticos pueden ser medidos, ¿ok? Y también vamos a ver los dinámicos, ¿ok? Entonces ahí los estáticos, como ustedes están viendo, ya se les mostró en los gráficos, que es una de las formas también de poder medirse con este tipo de técnica. ¿Qué tipo de técnica utiliza la medición de estos volúmenes estáticos? La pletismografía, ¿ok? La pletismografía es un procedimiento que se hace en los institutos de fisiología pulmonar, donde pues el paciente está cerrado, como usted ve en el gráfico, dentro de una cabina presurizada, y gracias a la ley de Boyle por diferenciación de presiones y volúmenes, se puede calcular los volúmenes y las capacidades pulmonares, o sea, totales, ¿no? Entonces, por ese motivo, esta técnica es muy importante. Entonces, el paciente tiene que estar dentro de una cabina, el paciente tiene que estar
muy tranquilo, ¿no? Porque fíjense que está encerrado en una cabina, ¿no? Entonces los pacientes que son medio claustrofóbicos, pues definitivamente ellos no van a poder estar ahí. Los pacientes que no toleran estar, no toleran ventilar por un tubo, como se está observando en la imagen, es muy poco probable que pueda, ¿cómo se llama?, tolerar el procedimiento de pletismografía. Entonces, y encima de eso, pues tiene que hacer ejercicios respiratorios dentro y de esa forma. Entonces, hay algunos que no lo van a tolerar, ¿no? Pero digamos que los tecnólogos que se encuentran ahí en estos laboratorios hacen que el paciente pueda tener técnicas de respiración para que pueda el paciente tolerar el procedimiento, ¿no? Entonces la pletismografía lo que va a medir es la capacidad pulmonar total, el volumen residual y la capacidad vital, ¿ok? La capacidad vital es lo que va a medir ¿cómo se llama? La pletismografía corporal, ¿no? Entonces la capacidad vital, el volumen residual y la capacidad pulmonar total pues se puede medir con esa técnica y bueno, y de ahí a partir de esos volúmenes se pueden estimar los otros, ¿ok? También mediante unas técnicas parecidas de mezcla de gases, hasta se puede medir del SO, también puede hacerse otro tipo de técnicas para valorar la difusibilidad, como ya se explicó también la semana pasada, es que el DLCO o el test de difusión de monóxido de carbono también se puede medir y aporta mucho para la difusibilidad, ¿no? En cuanto a la pletismografía, como ustedes observan, los porcentajes, digamos, del predicho, el predicho significa que es el porcentaje de acuerdo a peso, talla, edad, sexo, raza, y el espirómetro, el pletismógrafo, el software, calcula el valor de acuerdo individual, de acuerdo a cada sujeto de estudio, ¿ok? Y lo diferencia del que se mide, ¿ok? O sea, del medido, del que hace el paciente. Entonces, de acuerdo a eso, se saca el porcentaje del predicho. Por eso es que dice ahí porcentaje del predicho, es decir, porcentaje del teórico, del valor calculado. ¿Ok? Entonces, está hablando pues de que, por ejemplo, si tenemos una capacidad que sobrepasa el 120%, la obstrucción puede ser por hiperinflación, como lo que pasa con los pacientes con enfisema, ¿ok? Si tenemos de 80 a 119 es lo normal y así hasta acá, hasta que si reduce a menos de 35%, su patrón restrictivo es muy grave. Evidentemente, cuando estamos hablando que la capacidad pulmonar total está disminuyendo, estamos hablando de restricción, ¿correcto? La capacidad vital, ¿no? La capacidad vital, lo mismo a un porcentaje del predicho 80, 119, lo normal, y fíjense que cuando está disminuyendo estamos hablando de patrón restrictivo, ¿ok? Restrictivo. Y menos de 35% es la restricción muy grave, ¿ok? Cuando estamos hablando del volumen residual, no pasa lo mismo. Y acá es cuando se vuelve importante este equipo. ¿Por qué? Porque acá está calculando que el volumen residual, por ejemplo acá, menos de 19 es 119% es normal. Pero cuando el volumen residual aumenta más de 120, como dice acá, es atrapamiento aéreo. Puede llegar hasta más de 140, como ustedes ven ahí, atrapamiento aéreo grave. Este tipo de patologías son obstructivas, ¿ok? O sea, una bronquitis, un asma, un enfisema, ¿ok? Esto puede ocasionar una obstrucción grave, ¿ok? Una obstrucción grave y que evidentemente está generando atrapamiento aéreo grave y esto está aumentando el volumen residual, lo que aumenta la capacidad funcional residual, lo que aumenta la capacidad pulmonar total. Entonces, tenemos valores normales, pero como les vuelvo a repetir, los normales son del predicho, o sea, del teórico, del calculado, ¿ok? Del calculado para cada paciente. Esto ya lo habíamos visto, efectivamente los cambios de capacidades, de volúmenes, no son los mismos. En un paciente con restrictivo, los volúmenes bajan, en paciente obstructivo, los volúmenes tienden a aumentar a expensas de la capacidad funcional residual. Entonces,
Luego de la pletismografía tenemos la espirometría forzada. Y a diferencia de la pletismografía, que es un equipo que no se encuentra pues en todo hospital, que en realidad lo tienen los servicios de neumología o los que tienen institutos en realidad de fisiología pulmonar en neumología, son los que tienen pletismografía. Pero en cambio la espirometría sí se puede encontrar en cualquier nivel de atención de salud, desde el primer nivel hasta un nivel de tipo instituto, ¿no? La espirometría es una herramienta muy importante para el manejo y para para el diagnóstico, clasificación de pacientes con procesos restrictivos y obstructivos, ¿ok? Desde gráficas que se observan como la que está ahí, donde uno puede identificar de forma, la manera forzada en que se hace el procedimiento, mediante flujos y también mediante volúmenes. Acá, por ejemplo, lo que está midiendo es el flujo inspirado y flujo expirado, ¿ok? Mientras acá es el flujo, el volumen expirado. Cuando está hablando del primer segundo, es el volumen expirado en el primer segundo. Y luego hasta que acaba el procedimiento, midiéndose la capacidad vital forzada en un tiempo determinado que aproximadamente tendría que ser de 6 segundos. Aunque no es la regla, pero es lo que se estima. Entonces tenemos el BEF1, okay, calculado al primer segundo, la capacidad vital forzada, calculado aproximadamente a los 6 segundos del procedimiento, y el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. ¿Okay? ¿En qué situaciones se hace necesario que el paciente pase por una prueba espirométrica forzada? Cuando tenemos diagnósticos con patologías de enfermedades y síntomas clásicos respiratorios, como lo que pueden presentar los pacientes con bronquitis, asma o EPOC, ¿okay? Seguimiento de estas enfermedades, es decir, que una vez diagnosticadas, por ejemplo, una vez diagnosticado un paciente con asma, debería por lo menos una vez al año hacerse seguimiento con espirometría. Evaluación de la respuesta terapéutica, es decir, que justamente es lo que se quiere, ¿no? Con estos pacientes que ya están siendo medicados con broncodilatadores, con terapia corticoide y otro tipo de tratamiento. El detalle es qué tanto mejoró su capacidad pulmonar, qué tanto mejoró sus volúmenes pulmonares, ¿ok? El screening de enfermedades respiratorias en población sana, sí, sobre todo se hizo, por ejemplo, un screening en los pacientes post-COVID, ¿no? En los pacientes que algunos de ellos que se sabía que tan sanos no eran, ¿no? Es decir, que puede haber un paciente que no tenga síntomas, ¿no? Y que pueda tener un grado de POC leve, ¿no? Valoración preoperatoria, también los pacientes, hay veces, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño o pacientes que tienen ya diagnósticos de asma o EPOC que van a ser operados por otra causa. Esos pacientes deberían estar pasando una valoración preoperatoria con espirometría. Resolución de incapacidades laborales de origen respiratorio, sí, porque algunos pacientes pueden tener hábitos ocupacionales que llevan a patologías respiratorias, ¿no? Valoración para el ejercicio físico también, y deshabituación tabáquica, que es una de las principales indicaciones, todo paciente que tiene, digamos, que está fumando, ¿no? Y su seguimiento. Entonces, ¿en qué pacientes se solicita? Según las guías, estas guías que son guías de neumología, las cuales hacen, digamos, algunas indicaciones de qué pacientes deberían hacerse de todas formas de espirometría. Entonces, según la guía CEPAR, que es una guía también de neumología de manejo para asma y EPOC, en mayores de 40 años, pacientes que consumen más de 10 paquetes al año de cigarrillos y con síntomas respiratorios. La guía NICE, que es una guía también que se sacó hasta el 2010, es mayores de 35 años, fumadores, exfumadores, con síntomas respiratorios. La GOLD, que es para patologías de POC,
Tenemos la última versión, que es la del 2024. Ahorita vamos a ver esa. No recomienda screening, sino la búsqueda activa de casos en función de síntomas y factores de riesgo. Y la otra guía también en EPOC, mayores de 35 años, más de 10 paquetes al año con síntomas respiratorios. Entonces tenemos un paciente normal, ¿ok? Un paciente con espirometría normal, ¿ok? Y tenemos un paciente con un patrón obstructivo. Fíjense que acá el flujo expiratorio pico está por debajo de lo normal, ¿ok? Pero además de eso, la curva que hace para llegar al flujo expiratorio máximo forzado, que llega a lo normal, al teórico normal, ¿ok? Es prácticamente una curva muy elongada por debajo de lo normal, ¿ok? Y en la inspiración, esta curva está también por debajo de lo normal, pero finalmente llega a finalizar al valor teórico, desde el inicio al final. Sin embargo, el patrón restrictivo no. El patrón restrictivo puede estar no tan bajo, puede estar también un poco parecido, ¿ok? Porque todos los restrictivos no inician así, los restrictivos, este obstructivo que puede ser tranquilamente un EPOC o un paciente con enfisema se puede transformar en un restrictivo, o sea, este paciente puede llegar a fibrosis pulmonar y puede reducir poco a poco sus flujos, ¿ok? Llegando hasta acá, ¿ok? Pero lo clásico del es restrictivo, cuando ya es restrictivo, no llega a completar el valor teórico forzado, ¿ok? Y es mucho menor, ¿ok? ¿Por qué es mucho menor? Porque ya se les dijo que los volúmenes en estos pacientes todos se reducen, ¿ok? Y acá lo que están midiendo básicamente es la capacidad vital, ¿ok? O sea, este volumen que está aquí es la capacidad vital, ¿ok? La capacidad vital forzada, evidentemente, ¿no? Entonces, un patrón restrictivo, eso se encuentra reducido, ¿ok? Bien, entonces tenemos que los volúmenes pulmonares dinámicos son los que se van a medir con este tipo de procedimientos, ¿ok? Tanto como el BEF 1, capacidad vital forzada, y BEF 1 sobre capacidad vital forzada. Pero también está este tipo de volumen, el flujo expiratorio forzado 2575, que desde hace mucho tiempo estaba dentro de las guías de manejo de espirometría, pero que después la sacaron porque algunos expertos decían que este tipo de variable podía sesgar patrones obstructivos. Lo que se conocía hasta hace mucho tiempo que su disminución en cuanto a su flujo teórico hacía de que estos pacientes tuvieran un patrón obstructivo de vías aéreas pequeñas, ¿ok? O sea, así que un paciente que tenía un BEF reducido y que tenía una FEB baja, el proceso obstructivo no era de vías aéreas, o sea, de bronquios o bronquios principales, sino estamos hablando de bronquios por debajo de 2 milímetros de diámetro, ¿ok? Y esto era una variable importante, pero después, como les digo, el tema es que los expertos luego lo sacaron. Actualmente algunos lo utilizan, algunos no. Los espirómetros los siguen considerando dentro de sus variables, ¿ok? Dentro de sus variables. Entonces la espirometría para ser evaluada tiene criterios, ¿ok? Tiene un criterio de aceptabilidad, así se le llama, aceptabilidad. ¿Por qué? Porque se fija en las curvas, que tenga un buen comienzo, que tenga una curva, digamos, como está acá, así, una curva que sea, digamos, en forma de punta, como está acá, y una caída, como se ve, observa aquí. Una curva que no se vea de esta forma, que sea mellada o que se corte o que sea en dientes de sierra, entonces invalida el procedimiento. Es por eso que se le conoce como que tenga un buen comienzo y una buena finalización. Que la maniobra, como les dije, tiene que durar aproximadamente 6 segundos, ¿ok? Aproximadamente, y no tenga ningún tipo de artefacto. Algunas veces los pacientes en el momento de la expiración forzada tosen, ¿ok? Y ya se invalida evidentemente el procedimiento. La reproducibilidad, ¿en qué consiste? En que entre las maniobras, porque normalmente son 3 maniobras, ¿ok? Se pueden hacer más, pero normalmente son 3, ¿ok? Dentro de esas tres maniobras, para ser consideradas dentro de la evaluación, ¿ok?
se hace de que los volúmenes, digamos, el BEF o la capacidad vital forzada entre las maniobras, tiene que estar con un volumen menor de diferencia, menor de 150 mililitros o menos del 2% entre las tres maniobras, ¿ok? O sea, no tiene que haber mucha variabilidad, en otras palabras, de los volúmenes entre las tres maniobras. Y se escogen los mejores valores de las tres maniobras, ¿ok? Y se considera como criterios de repetibilidad cuando la diferencia entre las dos mejores, o sea, de variables como, por ejemplo, la capacidad vital o la capacidad inspiratoria, la capacidad vital forzada o el BEF1, son aceptables cuando son inferiores a 150 mililitros. O sea, no debe superar esa diferencia. O sea, si aumentara eso, digamos, si la diferencia fuera de 200, por ejemplo, se tiene que volver a repetir, ¿ok? Aun cuando ya pasaron las tres maniobras, se tiene que volver a repetir. En pacientes con una capacidad vital forzada menor de 1 litro, se recomienda utilizar un criterio de repetibilidad o menor de 100 mililitros, ¿ok? En niños se considera repetibles dos maniobras cuando la diferencia en la capacidad vital forzada y el BEF1 sean menor de 100 mililitros o menor al 10%, ¿ok? También en niños. Entonces, cuando las maniobras son aceptables, las tres maniobras son aceptables, la repetibilidad es de menos de 150 mililitros, el grado del indicador de calidad es A. Y eso significa que es técnicamente muy confiable. De esa forma, tendría que reportarse en el momento que previamente a la evaluación, ¿no? O sea, esto tiene que estar en el informe de la espirometría, ¿no? Si fueron tres maniobras y la repetibilidad mide acá que es menos de 200, o sea, ya no es de 150, sino es menos de 200, el grado es B. Y la técnica es confiable, ya no muy confiable, sino es confiable, ¿ok? Y si las maniobras aceptables fueron dos, con una repetibilidad de menos de 200, la técnica cae a aceptable con un grado C. ¿Ok? Entonces, lo que se dice es que de la B para abajo no se puede tomar en cuenta. ¿Ok? De la B hacia arriba es la que se toma en cuenta para la evaluación numérica. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, pues el tema de los gráficos también se evalúan para tomar una decisión de la calidad de la prueba, ¿no? Entonces, la interpretación o el protocolo que se usa para la evaluación de la espirometría empieza con el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, ¿no? Ver el predicho o ver el porcentaje que hace el paciente, ¿ok? La capacidad vital, luego de eso pasamos a la capacidad vital forzada. Se ve el valor teórico y se ve lo que hace el paciente y el porcentaje. Luego el BEF1, lo mismo, o sea, se ve el valor teórico y también se ve ¿cómo se llama? El valor que hace el paciente y el porcentaje. Todas ellas se les realiza, se va evidentemente a hacer una prueba que se le conoce como post-broncodilatadora, ¿ok? Que se hace con beta-2 agonistas o con inhaladores antimuscarínicos. Generalmente se utiliza salbutamol o salmeterol. Y se hace después, o sea, después de las maniobras se hace una prueba broncodilatadora, ¿ok? Y en la prueba broncodilatadora se toma pues otro tipo de valores, ¿ok? Que vamos a ver. Y se analiza la pre y la post, ¿no? Entonces, ahí se ven las curvas, el tipo de curvas y cuál es el protocolo para la evaluación. Primero, entonces, se evalúa el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, ¿ok? Que tiene que tener un punto de corte de 0.7. Si es menor de 0.7, estamos en un cuadro obstructivo, ¿ok? Pero igual el protocolo hace la evaluación de la capacidad vital forzada, ¿ok? La capacidad vital forzada tiene que ser
mayor del 80% para que sea un obstructivo puro, es decir, para que solamente evaluemos BEF, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si la capacidad vital forzada es menos del 80%? Estaríamos hablando de un patrón mixto, ¿ok? ¿Qué pasaría si la capacidad vital forzada está por encima del 80%, o 0.8? Sería que tendríamos que evaluar el BEF1. Y si el BEF1 está por encima del 60, 70, 80%, es leve, ¿ok? Si es moderado, de 50 a 65. Si es severo, menos o de 35 a 40 o 39%. Si es muy severo, es de menos de 35%, ¿ok? Y también se suma esto a la prueba post-broncodilatadora, ¿ok? A la prueba post-broncodilatadora. ¿Qué pasa cuando el BEF1 sobre la capacidad vital forzada es menos de 0.7, ¿ok? Perdón, es más de 0.7, entonces ya no sería un patrón obstructivo, sino tendríamos que evaluar si efectivamente la capacidad vital forzada es adecuada, ¿ok? Entonces, si tenemos un BEF1 sobre capacidad vital forzada por encima de 0.7, entonces evaluamos igual, el protocolo es igual, evaluamos la capacidad vital forzada, que tendría que tener el mismo punto de corte, 0.80, igual que en el otro lado, que se tuvo lo mismo. Y si es que está menos de 80%, entonces el patrón es restrictivo, ¿ok? Porque la capacidad vital forzada lo que está evaluando es restrictivo. Entonces, si es restrictivo, tenemos que ver la severidad del restrictivo. Como ya es casi similar, más de 65%, moderado 50-64%, severo 35-39% y muy severo menos de 35%. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué pasaría si la capacidad vital forzada está por encima del 80%? Tenemos una espirometría normal. ¿Ok? Recuerden que esta capacidad vital forzada se mide también post prueba broncodilatadora. ¿Ok? Entonces tenemos un patrón obstructivo clásico que es este de acá. ¿Ok? El paciente expira, está por debajo del BEF1 normal, ¿ok? Y trata de llegar, o llega, mejor dicho, a su capacidad vital forzada, teórica, ¿ok? Y por eso es que se evalúa el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. Si este BEF1 sobre la capacidad vital forzada disminuye por debajo de 0.7, es decir, 70%, eso significa que estamos ante un cuadro de un patrón obstructivo, lo cual se tendría que evaluar, aunque el protocolo dice evaluar la capacidad vital forzada, igual se evalúa, ¿ok? Con un punto de corte de 80%, se evalúa también el BEF1, ¿ok? Entonces, ya catalogado como patrón obstructivo, lo que se quiere ver con el BEF1 es cuál es el grado de severidad de la obstrucción, ¿ok? En un patrón restrictivo no pasa lo mismo. En un patrón restrictivo es que los volúmenes están reducidos y nunca llegaron, o progresivamente nunca llegaron, a la capacidad vital forzada teórica. Y por ese motivo, entonces, tenemos que el BEF1 sobre la capacidad vital forzada no es menos de 0.7, se mantiene. El problema de aquí es la disminución de la capacidad vital forzada únicamente con un valor por debajo del 80%. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un patrón restrictivo. ¿Ok? Ahora, ¿puede haber un patrón mixto con BEF1 también? Sí, también puede haber, pero el patrón clásico restrictivo es capacidad vital forzada, o sea, BEF1 sobre capacidad vital forzada por encima de 0,7 y una capacidad vital forzada por debajo del 80%. ¿Ok? Entonces tenemos esto, y acá, y esto de aquí, como ya les decía, el flujo aspirado forzado 25-75, cuando estamos viendo que es menos del 60%, estamos hablando de que este patrón obstructivo es de vías aéreas pequeñas, ¿ok? Vías aéreas pequeñas y como se observa aquí, ¿no? Bien. Entonces, el de lo mismo, ¿ok? Que lo mismo hemos visto. En el patrón obstructivo, entonces, lo que caracteriza al patrón obstructivo es básicamente la disminución del PEF1, ¿ok?
y lo que se tiene que ver es el grado de severidad, ¿no? El grado de severidad del patrón obstructivo según el BEF1. El patrón restrictivo básicamente es la capacidad vital forzada y lo que se evalúa es la disminución de la capacidad vital forzada y su valor, ¿ok? Su valor su valor porcentual. En lo que es severidad de asma, ¿okay? También se evalúa, por ejemplo, en la clasificación de asma según el BEF, ¿no? Acá dice, por ejemplo, un asma intermitente, un BEF1 por encima todavía del 80% del predicho, un asma leve persistente, un BEF1 por encima del 80% del predicho, ¿ok? Un asma moderado persistente, ya el BEF1 cambia, el BEF1 está en 60-80% del predicho, ¿okay? Y con una variabilidad de más del 30%, es decir, en el seguimiento. Y cuando es un severo persistente, estamos hablando de un BEF1 por debajo del 60%, ¿okay? O sea que la severidad del cuadro del asma también se puede hacer seguimiento por el BEF. Entonces tenemos el EPOC definitivamente, ahora como vamos a ver, las guías ya cambiaron, aunque acá, por ejemplo, acá en este protocolo que todavía estaba dado por la guía GOL del año entre 2000 y 2010, lo que se consignaba era que los estadiajes eran por BEF1 sobre capacidad vital forzada, y un BEF1K más del 80%, leve, moderado, menos del 70%, con un BEF entre 50 y 80, severo, la capacidad vital forzada menos de 0.7, 30-50 del BEF1, y muy severo, con un BEF1 también reducido. O sea, no solamente era, pues, ¿cómo se llama? La capacidad vital sobre capacidad vital forzada, sino con un BEF progresivamente en disminución en un paciente con EPOC, ¿no? Ahora la guía ya cambió porque solamente está considerando esto, el BEF1 sobre capacidad vital forzada y en la prueba postbroncohilatadora. Bien, entonces tenemos los niveles de gravedad, como ya se les dijo, en la prueba postbroncohilatadora igual, y que va a tener esos porcentajes de severidad, tanto como el F1 como la capacidad vital forzada. Los porcentajes, como se les dijo, son parecidos, ¿ok? DLCO. El DLCO ya lo hemos visto, es una prueba de difusibilidad. Es muy importante en un patrón restrictivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de parénquima. Entonces el DLCO nos estaría hablando ya no de volúmenes, sino estaría hablando de difusibilidad, ¿no? ¿De difusibilidad de qué? Del monóxido de carbono. Entonces, si nosotros tenemos un patrón restrictivo con un DLCO que está disminuido, estamos hablando ya de una alteración totalmente restrictiva con alteración de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Y depende de la severidad, ¿ok? ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos la guía GOL 2024. Esta guía normalmente se va actualizando o año a año o cada 2 años, ¿no? Donde pues nosotros antes teníamos en cuenta que digamos, el paciente con EPOC EPOC era solamente pues enfisema y bronquitis crónica. El tema es que ahora ya se ha abierto más posibilidades dentro de sus clasificaciones, donde está, por ejemplo, específicamente ya el tema de la exposición a cigarro, ¿no? Y acá le pusieron el vapeo y también el cannabis, o sea, son, digamos, ya individualmente, ¿no? Ya no dentro de la patología, sino individualmente, ¿no? Y también algunos tipos de infecciones, como por ejemplo tuberculosis, y también acá le faltó el COVID, ¿no? Y también, miren acá el tema del asma, o sea que principalmente en niños, ¿no? Y de causa no conocida, o sea que también puede haber un EPOC de causa no conocida. Esto ya sabíamos de la fórmula antidipsina, que es un defecto genético en el cual se produce el rompimiento de los tabiques alveolares y por lo tanto el grado de enfisema, ¿no?
Entonces, dentro de la consideración de los pacientes con EPOC, más allá de la disney y la tos recurrente, pues es el tabaco, el smog, y esto también como un factor, digamos, propiamente dicho, ¿no? O sea, no encasillado como enfisema y bronquitis, sino ya como exposición ocupacional a cualquier tipo de biomasa o partícula de biomasa, ¿no? Hablando de contaminación ambiental, ¿no? Entonces tenemos que dentro del EPOC ya se abrió las posibilidades, ¿no? Dentro de la parte torácica, el mismo asma, está el cáncer pulmonar, está tuberculosis, bronquiectasias, falla cardíaca izquierda, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística y tos idiopática, o sea, de causa no conocida. Y también están las extratorácicas, ¿no? Como por ejemplo el síndrome o un síndrome de rinitis o alérgica, síndrome de tos de vía aérea superior, reflujo gastroesofágico y medicaciones como por ejemplo con en las enzimas convertidoras inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, como el caso de los enalapril, captopril, que pueden ocasionar también estos cuadros de EPOC. ¿Okay? Entonces ya salimos del clásico fibrosis y bronquitis crónica, ¿correcto? A eso se está refiriendo esta guía, ¿no? Y acá deja en cuanto a la evaluación, todo esto es lo que nosotros ya hemos discutido. Acá en cuanto a la evaluación es esto de acá, ¿no? La presencia de una prueba post broncodilatadora con un BEF1 y una capacidad vital forzada por debajo del 0.7 confirma la presencia no reversible, ¿okay? De obstrucción de la vía aérea. Y esto digamos, dentro de lo nuevo que se conoce, es que ya deja de lado lo que habíamos dicho del tema del protocolo en sí, ¿no? Sino que ya de primera, de saque, es que si tú encuentras BEF1 sobre capacidad vital forzada por debajo de 0.7 en la post, o sea, en la prueba post broncodilatadora, ya este paciente debe ser considerado como una obstrucción no reversible, lo que hace la sospecha diagnóstica de EPOC. ¿Okay? Entonces, los pacientes con EPOC se los puede dividir en estos estadios, leve, moderado, severo y muy severo, según el BEF, ¿ok? Según el BEF, ¿ok? Bien, hasta acá es la clase teórica. Vamos a ver unas, ¿cómo se llama? Unos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver, caso clínico 2. No sé si observa. ¿Se observa o no? Sí, doctor. Doctor, sí se Listo. Acá hice un paciente más, no sé si está, ¿corre la diapositiva o no? Porque creo que se queda pegada. ¿Corre o no? Sí, doctor. Ok, ya, listo. Es un paciente, ¿cómo se llama? De sexo masculino, 56 años, fumador, 2 cajetillas al día, acude a consulta con un tiempo de enfermedad de 5 meses, por presentar tos, que evoluciona a ser persistente, productiva, por lo que hace 7 días se agrega disnea a la de esfuerzo. Examen físico, un índice de masa corporal de 25, kilogramos por metro cuadrado, función vital, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 25, presión arterial 120 sobre 80, saturando 93, ¿ok? Sin oxígeno suplementario y al examen pulmonar, murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, ¿ok? Entonces, un paciente que es fumador, 2 cajetillas al día, 56 años, 5 meses por presentar tos persistente y productiva, ¿ok? Y que ya está evolucionando a disnea. Esta es su tira de medición de
espirometría, volúmenes pulmonares y DLCO. ¿Ok? Bien. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Se observa? No se observa. Sí, doctor. Ok, entonces empezamos. Se hace primero la evaluación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Como vemos acá, se evalúa el porcentaje, ¿ok? 52%. Ok, acá dice 52%. Eso significa que ese 52% ya está por debajo del 70%. Según la nueva guía, se tiene que evaluar el POS, ¿ok? 52%, o sea, definitivamente no mueve nada. Eso significa que este es un patrón netamente obstructivo y según la nueva guía, ya con esto significa que es no reversible, ¿ok? Vamos siguiendo la capacidad vital forzada, o sea, siguiendo el protocolo de la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada está este es el valor referencial, está en 3.8, ¿ok? El pre, que vendría a ser el pre-broncodilatador, o sea, la prueba pre-broncodilatadora. 2.3 está por debajo, 3.8 a 2.3, digamos que es el 61% de su valor de referencia, está por debajo del 80%. Eso significa que además de eso, la capacidad vital forzada también está disminuida. En la variable post-broncodilatadora está a 2.5 con una variación del 66% a 61%. Esto también les iba a decir. O sea, la prueba broncodilatadora se vuelve positiva, es decir, responde a broncodilatación cuando mueve más allá del 12%, ¿ok? 12%, o más allá de 150 a 200 mililitros, ¿ok? Entonces acá 12% vendría a ser 10, 61, 63, está moviendo más del 12%. Eso significa que sí está respondiendo a la prueba broncodilatadora, ¿ok? Entonces, esta capacidad vital forzada está disminuida, ¿ok? Vamos con el BEF1. El BEF1 está en un referencial de 3.1. El paciente hace a la prueba broncodilatadora 1.2 y está a un 39%, ¿ok? 39, está por debajo también del 80%, ¿ok? En la prueba post-broncodilatadora de 1.2 a 1.3 prácticamente mueve casi 100 mililitros, no más, ¿ok? Y de 39 a 42 prácticamente no mueve nada. O sea, prácticamente que 3% en cuanto a la prueba post-broncodilatadora. Esa es prueba broncodilatadora negativa, lo que confirma pues lo que decía la guía, ¿no? O sea, definitivamente esto no moviliza, por lo tanto, esto significa que es una prueba no reversible a la obstrucción o a lo generado por la prueba broncodilatadora. Eso significa que este cuadro vendría a ser un patrón ventilatorio obstructivo con prueba broncodilatadora negativa, o sea, no reversible. Eso apunta a un cuadro de EPOC, ¿no? Vamos con los volúmenes pulmonares. O sea, hasta aquí es un cuadro obstructivo, ¿correcto? Pero como también se está observando que la capacidad vital forzada está disminuida, ¿ok? Porque está en el 61%, lo cual haría también un paciente con un cuadro mixto. Recuerden que los pacientes con EPOC, como ya se les dijo, también hacen restrictivo. Eso significa que estaría haciendo un cuadro de fibrosis pulmonar, ¿no? Vamos a ver qué dicen las pruebas estáticas, o sea, los volúmenes estáticos. Capacidad pulmonar total, ¿ok? Del 5.9 de la referencia, 7.1 disminuido, ¿ok? Perdón, aumentado, aumentado, ¿ok? 120. Aumentado, 120. Capacidad vital, 4. Acá está un poco disminuido a 3, a 75%. Capacidad inspirada, 3.2, 2.5, disminuido hasta un 78. Capacidad funcional residual, la referencial 2.7 y el paciente C 4.6. O sea, eso significa que esto está aumentado, ¿ok? Un 170%.
Y el volumen residual de 1.9 está en 4.1, o sea, un aumento de 216%. Eso confirma, evidentemente, el patrón obstructivo, ¿ok? O sea, con esto ya descarto el patrón restrictivo, porque lo que me está diciendo acá, que la capacidad pulmonar total está aumentada a expensas de la capacidad funcional residual y está a expensas del volumen residual. Y la única forma que suceda eso es un patrón obstructivo, ¿ok? Y evaluamos el DLCO, ¿ok? El DLCO, que vendría a ser la prueba de difusibilidad de monóxido de carbono, ¿ok? Acá el valor de referencia es 31, ¿ok? El pre es 23 y el porcentual es 73, ¿no? O sea, también está algo disminuida, esto se considera hasta 60, 60, 65%, ¿ok? Pero no está alterado, ¿ok? Eso significa que el paciente tiene un patrón ventilatorio, o sea, obstructivo de características no reversibles por una prueba broncohilatadora negativa, más una prueba de función pulmonar de volúmenes estáticos con una capacidad funcional residual aumentada a expensas de un volumen residual aumentado, lo que confirma el patrón obstructivo, ¿ok? Entonces, de esa forma, uno está evaluando espirométricamente al paciente y con estas pruebas y estos resultados, ¿ok? Bien, eso era todo lo que les quería mostrar como una prueba, ¿ok? Y no sé si tengan alguna pregunta.